Bueno, y toda esta incertidumbre por la crisis presidencial tiene impacto directo en la economía y como señalan algunos economistas, ya no cabe la pregunta de si va a haber o no un impacto, sino hay que saber de qué magnitud, cuánto va a ser este impacto. Para hablar de esto y de toda esta crisis, estamos esta tarde con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿cómo se muestra usted frente a este panorama? ¿Cuánto sería el impacto de esta crisis en la economía nacional? Mira, en la Cámara de Comercio de Lima nosotros pensamos de que esta crisis va a tener un efecto en la economía, de eso no hay duda, ya hemos visto los primeros resultados. Consecuentemente, hoy tenemos que esperar el desenlace, la forma como esto se va a desarrollar para poder hacer una estimación de el impacto que esto tendría, ¿no? ¿Para cada escenario variaría el impacto? Indudablemente, contra más tiempo de inestabilidad política tengamos, más tiempo vamos a necesitar para recuperarnos y más profundo va a ser el impacto económico. Hablemos de uno de los escenarios, el caso de la vacancia, que se va a discutir y se va a votar este jueves. Y hay el segundo escenario, que es el hecho de que se convoquen a elecciones generales. ¿Cómo varía el daño que finalmente va a mellar en nuestra economía? ¿Cómo va a mellar? Mira, si se da la vacancia, y espero que no sea este jueves, porque si es este jueves, sí estaríamos hablando de que al presidente no se le ha dado pues un periodo razonable de tiempo como para poder exponer su verdad. Estaríamos hablando de que asumiría el vicepresidente y un periodo de tiempo en el cual él tiene que convencer a los inversionistas, a los empresarios, a la ciudadanía de que es el líder que necesita el Perú para salir adelante. Esto le va a tardar un periodo de tiempo en el cual la inversión va a estar a la expectativa. Ahora, si estamos hablando de un proceso en el cual se convocan nuevas elecciones, mira, vas a tener todo el proceso de la campaña, donde va a haber desgastes, indudablemente, en el que la inversión va a estar sostenida y posteriormente, una vez que tengamos un nuevo presidente, también va a haber un periodo en que vamos a estar en compás de espera a ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno, qué es lo que nos ofrece y cuáles son los resultados que estaríamos viendo de sus primeros meses de gobierno. De tal manera que, mira, si estamos hablando de un nuevo presidente, hace una idea de un periodo de por lo menos un año en el cual vamos a estar con inestabilidad política que se ve reflejado en una inestabilidad económica, ¿no? Y por el tiempo sería el escenario menos deseado, en todo caso. Absolutamente. Yo creo que el Perú no se merece estar en una situación como esta, en un momento en que tenemos un frente externo que se presenta muy favorable a las exportaciones peruanas. Hemos visto que los precios, por ejemplo, del cobre están muy atractivos, las exportaciones no tradicionales peruanas están creciendo significativamente. El Perú es un país que tiene grado de inversión. Pero a propósito de la inversión, ¿se ha retraído a raíz de esta crisis? ¿Ya hay algunos indicadores que más o menos reflejen el impacto que está teniendo la actual coyuntura? No, no tenemos indicadores todavía porque la crisis no ha sido resuelta. Una vez que la crisis sea resuelta, vamos a poder hacer mediciones. Pero lo que sí te puedo decir... ¿Estas mediciones en qué sectores principalmente tienen este impacto, esta característica? El año 2017 va a ser el cuarto año consecutivo de caída de la inversión. Ahora, no estábamos hablando de una crisis como la que tenemos. O sea, en el año 2018 nosotros visualizábamos con expectativas muy favorables el crecimiento de nuestro país. Ya con esta crisis te hace necesariamente repensar y probablemente tengamos un impacto negativo en el año 2018 respecto al crecimiento del PBI. Hay algunos que temen una recesión, que toda esta situación lleve a una recesión. No, yo creo que tenemos que ver las cosas con madurez, con calma, con responsabilidad.
hablar de recesión ya estamos hablando de pasar a un nivel distinto. Lo que sí podemos tal vez visualizar es que si es que nuestros políticos no resuelven esa crisis que es política adecuadamente, vamos a tener un impacto negativo. Probablemente tengamos un impacto que se pueda medir en algunos puntos del PBI. Más de eso no. Hablar de recesión yo creo que es pasar a otro nivel que no es el que deberíamos estar, ¿no? Y quizás en esto último usted coincide con la ministra de Economía. Ella ha señalado que esta es una crisis política, no económica, y que por ende ella se muestra optimista de que las metas que se han propuesto desde su sector no varíen, ¿no? Porque esto tiene que ser temporal. Es lo que ella ha señalado. Pero también, por el otro lado, usted me dice de que si ya estamos en medio de una crisis, esto definitivamente va a tener cierto impacto. Naturalmente. Lo que tenemos que hacer es esperar a que la crisis se resuelva integralmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Contra más te demores en resolver la crisis, mayor va a ser el impacto sobre la economía. Entonces, lo más saludable es resolver esto dentro de los cauces constitucionales democráticos, dándole al presidente pues el derecho que tiene a defenderse, pero no extender esta situación de crisis más allá de lo estrictamente necesario. Y desde acá yo quiero, a nombre de la Cámara de Comercio de Lima, hacer una exhortación a nuestros políticos que esto es un problema político y tiene que ser resuelto políticamente. Por lo tanto, tienen que mostrarnos su responsabilidad frente al país para resolver un tema que ha sido creado por los mismos políticos. Y una pregunta final, señor Mongilardi. ¿Qué se le puede recomendar al televidente, al ama de casa, al empresario, al pequeño empresario, que toda esta situación lo llena de incertidumbre y de pronto tenía ahorros, tenía proyectado invertir? ¿Qué se le puede sugerir? Mira, en la Cámara de Comercio de Lima nosotros somos optimistas en el futuro del Perú. Nosotros creemos en nuestro país, creemos que sí tenemos un futuro y en ese sentido lo que quisiéramos transmitirles es eso. Tienen que tener confianza que una vez resuelto eso el Perú va a recuperar esos niveles de crecimiento y sobre todo esos niveles de reducción de pobreza que nos han hecho tanto bien. Tengamos confianza en nuestro país, tengamos confianza en que esta situación es pasajera y que vamos a tener un futuro muy promisorio. Ahora, pero ojalá que también esa confianza se refleje en los bancos, ¿verdad? Que empiezan a reportar indicadores negativos en cuanto a expectativas se habían hecho precisamente tras la amnistía tributaria que se había dado para aquellas personas que pensaban traer de vuelta su dinero y que tenían todas estas carteras que parece se han frenado, ¿no? Por la incertidumbre en las que estamos en estos momentos. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede, señor Mongilardi. Gracias por haber estado con nosotros, muy claro, por cierto, en toda su apreciación y toda su análisis de esta Albina, situación. ha sido un gusto estar contigo y el mensaje es ese: tengamos confianza en nuestro país. Nuestro país es realmente un país privilegiado y nosotros los empresarios vamos a trabajar para continuar en el crecimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Son las 2:31. Tenemos que hacer una pausa, regresar con los titulares de las media hora. Regresamos.